Los pescadores de vigas. El motivo era cierto juego de comedor que Mr. Hall no tenía aún, y su fonógrafo le sirvió de anzuelo. Candiyú lo vio en la oficina provisoria de la Yerba Company, donde Mr. Hall maniobraba su fonógrafo a puerta abierta. Candiyú, como buen indígena, no manifestó sorpresa alguna, contentándose con detener su caballo un poco a través ante el chorro de luz y mirar a otra parte. Pero como un inglés a la caída de la noche, en mangas de camisa por el calor, y como una botella de whisky al lado es 100 veces más cursicurento que cualquier mestizo, Mr. Hall no levantó la vista del disco. Con lo que vencido y conquistado, Candiyú concluyó por arrimar su caballo a la puerta, en cuyo umbral apoyó el codo. «Buenas noches, patrón. Linda música». «Sí, linda», repitió el otro. «¿Cuánto ruido?» «Sí, mucho ruido», asintió Mr. Hall, que hallaban no desprovistas de profundidad las observaciones de su visitante. Candiyú admiraba los nuevos discos. «¿Te costó mucho a usted, patrón?» «¿Costó? ¿Qué?» «Ese hablero, los mozos que cantan». La mirada turbia, inexpresivo de Mr. Hall se aclaró. El contador comercial surgía. «Oh, cuesta mucho. ¿Usted quiere comprar?» «Si usted quiere venderme», contestó por decir algo Candiyú, convencido de antemano de la imposibilidad de tal compra, pero Mr. Hall proseguía mirándolo con pesada fijeza, mientras la membrana soltaba de disco la fuerza de marchas metálicas. «Vendo aparato a usted, 50 pesos». Candiyú sacudió la cabeza sonriendo al aparato y a su maquinista alternativamente. «Mucha plata no tengo». «¿Usted qué tiene entonces?» Y así el hombre sonrió de nuevo, sin responder. «¿De dónde viene usted?», prosiguió Mr. Hall, evidentemente decidido a desprenderse de su gramófono. «¿En el puerto? Ah, yo conozco a usted. Usted se llama Candiyú». «Me llama». «¿Y usted pesca vigas?» «A veces, algunas vigutas sin dueño». «Ah, vendo por vigas. 3 vigas aserradas. Yo mando serreta. ¿Conviene?» Candiyú se reía. «No tengo ahora. ¿Y esa maquinaria tiene mucha delicadeza?» «No, botón acá, botón allá. Yo enseño. ¿Cuánto tiene de madera?» «Alguna creciente. Ahora ha de venir una». «¿Y qué palo querrá usted?» «Palo rosa. ¿Conviene?» «No baja de ese palo casi nunca, mediante una creciente grande y solemne. Lindo palo. ¿Te gusta palo bueno a usted?» «¿Y usted ya un buen fonógrafo? ¿Conviene?» El mercado prosiguió a son de cantos británicos, el indígena esquivando la vía recta y el contador acorralándolo en el pequeño círculo de la precisión. En el fondo, y desconcertados de calor y el whisky, el ciudadano inglés no hacía un mal negocio cambiando un perro gramófono por varias docenas de bellas tablas, mientras el pescador de vigas, a su vez, entregaba algunos días del habitual trabajo a cuenta de una máquina prodigiosamente ruidera. Por lo cual, el mercado se realizó a tanto tiempo de plazo. Candiyú vive en la costa del Paraná desde hace 30 años, y su hígado es aún capaz de eliminar cualquier cosa después del último ataque de fiebre de diciembre del año pasado. Debe vivir todavía unos meses más. Pasa ahora los días sentado en su catre de varas, con el sombrero puesto, solo sus manos lívidas, zarpas bateadas de verde, que penden inmensas en las muñecas, como proyectadas monótonamente, sin cesar, con temblor del loro impune. Pero en aquel tiempo Candiyú era otra cosa. Tenía entonces por oficio honorable el cuidado de un bananal ajeno, y por menos lícito. Y el pescar vigas, claramente. Normalmente, y sobre todo en época decreciente, derivan vigas escampadas de los obrajes, bien que se desprenden de una jángada, en formación que bien o el peón bromista corte con el machetazo de soga que las retiene.
Candiyú era poseedor de anteojo telescopado y pesaba la muñeca, tal vez las mañanas, apuntando al agua hasta la línea blanquecina de una viga, destacándose la punta del taracurubi. Lo lanzaba a la chalana y al encuentro de la presa. Vista la viga a tiempo, la empresa no es extraordinaria, porque la pala de un hombre de coraje recostado o hablado es una pieza de 10 por 40, que vale cualquier remolcador. Allá en el obraje de Castelhum, más arriba del puerto Felicidad, las lluvias habían comenzado después de 65 días de seca absoluta, y no dejó llanta en el apizarro. Al haber realizable el obraje, consistía en ese momento en 7.000 vigas, bastante más de una fortuna. Pero puerto que ahí, como las 2 toneladas de una viga, mientras no estén en el puerto, no pesan 2 escrúpulos de caja. Castelhum y compañía distaban muchas leguas de estar contentos. De Buenos Aires llegaron órdenes de movilización inmediata. El encargo del obraje pidió mulas y alzaprimas. Le respondieron que con el dinero de la primera jangada a recibir la remitían las mulas, y el encargado contestó que esas mulas anticipadas les mandarían la primera jangada. No había modo de entenderse. Castelhum subió hasta el obraje y vio el stock de madera del campamento sobre la barraca del Ñacazungu, al norte. ¿Cuánto?, preguntó Castelhum en su encargado. 35.000 pesos, repuso este. Era lo necesario para trasladar las vigas al Paraná y contar con la estación impropia. Bajo la lluvia, que unía un solo hilo del agua, su capa de goma y su caballo, Castelhum consideró largo rato el arroyo arremolinado, señalando luego el torrente con un movimiento de capuchón. ¿Las aguas llegarán a cubrir el salto?, preguntó. ¿Si llueve mucho? Sí. ¿Tiene todos los hombres en el obraje? Hasta este momento esperaba órdenes suyas. Bien, dijo Castelhum, creo que vamos a salir bien. Óigame, Fernández, esta misma tarde refuerce la maroma tal vez en la barra y comience a arrimar a todas las vigas aquí en el barranal. Y el arroyo está limpio, según me dijo. Mañana en la mañana bajo las posadas, y desde entonces con el primer temporal que venga eche los palos al arroyo, ¿entiendes? Una buena lluvia. El mayordomo lo miró abriendo cuanto pudo los ojos. La maroma va a ceder antes de que lleguen 1.000 vigas. Ya sé, no importa. Y nos costará muchísimos pesos. Volvamos y hablaremos más al rato. Fernández se encogió de hombros y silbó a los capataces. En el resto del día, sin lluvia, pero empapados de calma de agua, los peones tendieron una orilla a la otra una barra del arroyo en la cadena de vigas, y el tumbaje de palos comenzó en el campamento. Castelhum bajó a posadas sobre unas aguas de inundación que iba corriendo 7 millas y que al salir de Guairá se había alzado 7 metros la noche anterior. Tras gran sequía, grandes lluvias. Al mediodía comenzó el diluvio, y durante 52 horas consecutivas el monte tronó de agua. El arroyo, venido a torrente, pasó de rugiente, y de ahí avalancha de agua roja, los peones calados hasta los huesos, con la flacura en relieve de ropa pegada al cuerpo, desempeñaban las vigas por la barraca. Cada esfuerzo arrancaba al unísono grito de ánimo, y cuando la monstruosa viga rodaba, daba tumbos y se hundía como un cañonazo en el agua. Todos los peones se lanzaban ¡ajua! De triunfo. Y luego los esfuerzos malgastados del barrio líquido, la zafadura de las palancas, las costadas bajo la lluvia tropical. Y la fiebre. Bruscamente el diluvio cesó. En el súbito silencio circundante se oyó tronar de la lluvia, todavía en el bosque inmediato, más sordo y más hondo en el retumbo del Ñancanzu. Algunas gotas distanciadas y lívidas caían aún del cielo exhausto, pero el tiempo proseguía cargando sin el más ligero soplo. Se respiraba agua,
y apenas los peones hubieran descansado un par de horas, la lluvia recomenzó. La lluvia a plomo, maciza y blanca de crecidas. El trabajo urgía. Los sueldos habían subido valientemente, y mientras el temporal siguió, los peones continuaron gritando, cayéndose y tumbando bajo el agua helada. En la barra del Ñancanzu, la barrera flotante contuvo a los primeros palos y llegaron y resistió la horqueada, y gimiendo a muchas más, hasta que el empuje incontenible de las vigas que llevaban como catapultas contra la maroma, el cable cedió. Candinyu observaba el río con su anteojo, considerando la creciente actual, que allí que San Ignacio había subido 2 metros más el día anterior, elevándose por lo más demás, su chalana sería más allá de Posadas formidable inundación. Las maderas habían comenzado a descender, cedros o poco menos, y el pescador reservaba prudentemente sus fuerzas. Esa noche el agua subió 1 metro aún, y en la tarde siguiente Candillo tuvo la sorpresa de ver en el extremo de su antojo una barra, una verdadera tropa de vigas sueltas que doblaban la punta del Iturumbi, madera de lomo blanquecino y perfectamente seca. Allí estaba su lugar. Soltó a su guarioba y peleó en el encuentro de la casa. Ahora bien, en la creciente del Alto Paraná se encuentran muchas cosas antes de llegar a la viga elegida. Árboles enteros, desde luego, arrancados de cuajo y con las raíces negras de aire como pulpos. Muchas vacas y mulas en compañía de buen lote de animales salvajes ahogados, fusilados o con una flecha pateada aún sobre el arraigón. Algún tigre tal vez, camaleote y espuma de discreción, sin contar, claro está, las víboras. Candiyú esquivó, derribó, tropezó y volcó muchas veces más de las necesarias hasta llegar a la presa. Al fin la tuvo, un machetazo. Puso al vivo la veta sanguínea del palo rosa y, recostándose a la viga, pudo derivar de ella oblicuamente algún trecho. Pero las ramas, los árboles pesaban sin cesar, arrastrándolo. Cambió de táctica, enlazó su presa y comenzó entonces la lucha muda sin tregua, echando silenciosamente el alma a cada palada. Una viga, derivando con una gran creciente, lleva un impulso suficientemente grande para que 3 hombres tribúen antes de atreverse con ella. Pero Candiyú unía a su gran aliento 30 años de piraterías en un río abajo o alto, y deseaba además ser dueño del gramófono. La noche que caía le desesperó, y ahí deparó incidentes en una plena satisfacción. El río, a flor de ojo, casi corría velozmente con untuosidad de aceite. A ambos lados pasaban sin cesar sombras densas. Un hombre ahogado tropezó a la guioroba. Candiyú se inclinó y vio que tenía la garganta abierta. Luego, visitantes incómodos, víboras al asalto, las mismas en las que las crecientes trepaban por las ruedas de los vapores hasta los camarotes. El hercúleo trabajo proseguía, la pala temblaba bajo el agua, pero era arrastrado a pesar de todo. Al fin se rindió, cerró más el ángulo del abordaje y sumó sus últimas fuerzas para alcanzar el borde del canal, que rozaba con los pequeños del Tuyucare. Durante 10 minutos el pescador de vigas, los tendones del cuello duros y los pectorales como piedras, hizo lo que jamás volverá a ser nadie para salir del canal en una creciente, con una viga de remolque. La guabiroba se estrelló por fin contra las piedras. Se tumbó justamente cuando Candiyú quedaba con fuerza suficiente y nada más para sujetar la soga y desplomarse de boca. Solamente un mes más tarde Mr. Hull sus 3 docenas de tablas y 20 segundos después entregaba a Candiyú el gramófono, incluso 20 discos. La firma Castellhum y compañía, no obstante, la flotilla de lanchas de vapor que lanzó contra las vigas, y esto, para bastante más de 30 días, perdió muchas. Y si alguna vez Castellhum
Llega a San Ignacio y visita a Mr. Hall, admirarás sensiblemente los muebles del citado contador, hechos de palo de rosa.